21. Último. 4 segundos del líder. Esos son los números de Checo Pérez en la práctica libre 1 del Gran Premio de Canadá 2026. Y si te quedas solo con esos números, te perdés el 80% de la historia de lo que pasó hoy en el Gilles Villeneuve. Suscríbete y activa la campana. Acá te damos la información que ESPN no te da. Antes de hablar de los tiempos, hay que entender el contexto de la sesión, porque la P1 de hoy fue una de las más caóticas del año, y eso afectó directamente los datos que Cadillac pudo generar para preparar la clasificación sprint de esta tarde. La sesión fue marcada por 3 banderas rojas, 3 interrupciones en una sesión de 60 minutos que encima se extendió por los incidentes. La primera por el auto de Lawson detenido en pista. La segunda y la más llamativa por el accidente de Alex Albon en Williams, que chocó en la P1 del GP de Canadá tras encontrarse con una marmota en la pista, dejando a Williams ante reparaciones urgentes antes de la clasificación sprint. Instagram, una marmota. Una marmota en la pista del Gilles Villeneuve detuvo la sesión durante varios minutos y destruyó el ritmo de trabajo de equipos que tenían planes técnicos específicos para las diferentes fases de la hora de práctica. Eso no es un dato anecdótico. En un fin de semana sprint donde cada vuelta cuenta, cada bandera roja que interrumpe la sesión corta los planes de los equipos y obliga a Y Cadillac, que llegaba con un plan específico de probar las 4 piezas nuevas en condiciones de carrera real, tuvo que adaptarse sobre la marcha a una sesión fragmentada que no le dio el flujo continuo de datos que necesitaba. Ahora sí, los tiempos, porque los números dicen cosas concretas que vale la pena analizar uno por uno. Kimi Antonelli fue el más rápido en un 1-2 de Mercedes durante la P1 del Gran Premio de Canadá, marcando un tiempo de 1 minuto 13 con 402 milésimas. George Russell ocupó la segunda posición. Instagram La Voz de San Justo, 1 minuto 13 con 402. Ese es el tiempo de referencia del día, el mejor del fin de semana hasta ahora. Checo Pérez marcó tiempo en el rango del 1 minuto 17 con algo, terminando 21 en la tabla. La distancia respecto al líder fue de aproximadamente 4 segundos en la vuelta más rápida. 4 segundos. En la Fórmula 1 eso es una eternidad en una sola vuelta, pero hay que entender qué significa ese número en el contexto de hoy. Primero, la sesión fue interrumpida 3 veces, y los equipos no pudieron hacer las tandas largas de neumáticos blandos que generan los tiempos más representativos. Segundo, muchos equipos del midfield, incluyendo a Cadillac, pusieron el foco en los neumáticos duros y medios para generar datos de degradación, en lugar de buscar el tiempo rápido con el blando. Tercero, en un fin de semana sprint los equipos priorizan entender el comportamiento del auto con distintos compuestos en lugar de clasificar bien en la P1, que no tiene ninguna relevancia directa para la parrilla. Eso no quita que 4 segundos es mucho. Pero la distancia relevante para Cadillac no es con Antonelli en Mercedes, es con el pelotón inmediatamente delante de ellos. Bottas ocupó la posición 20 con neumáticos medios, mientras que Checo Pérez figuró en el lugar 21 con neumáticos blandos. La Voz de San Justo. Ahí está el número que más importa para el análisis interno del equipo. Bottas 20, Checo 21, el compañero delante. Y lo que hace esa comparación más interesante es que Bottas estaba en medios mientras Checo estaba en blandos. En la Fórmula 1, el neumático blando es el compuesto más rápido en vuelta lanzada, pero también el que más se degrada. En condiciones ideales, una vuelta rápida con el blando debería ser entre 1 y 2 décimas más rápida que con el medio en el mismo auto. Si Checo con el blando estuvo detrás de Bottas con el medio, hay una de 2 explicaciones posibles. O el auto de Checo tuvo algún problema técnico durante la sesión que le impidió extraer el máximo del compuesto, o la configuración que eligieron para el auto de Checo esta mañana no era la óptima para ese circuito con esas condiciones. Ambas explicaciones son preocupantes para el análisis de cara a la clasificación sprint de las 5:30. Pero hay un tercer factor que los medios no están mencionando y que es el más importante de todos. Sergio Pérez se encontraba en la posición 18 en pista mientras la sesión continuaba, lo que sugiere que hubo momentos durante la práctica donde Checo estaba considerablemente más arriba en la tabla antes del final de la sesión. Planete fue un 18 en algún momento de la sesión, no 21 durante toda la práctica. Lo que eso dice es que en algún punto del desarrollo de la sesión, Checo tenía un tiempo competitivo que lo ubicaba más cerca del pelotón de los equipos que están justo arriba de Cadillac. Y que en el tramo final, cuando otros equipos pusieron los blandos para los tiempos más rápidos, Cadillac quedó relegado en la tabla porque el desarrollo de la sesión no les permitió hacer esa tanda final de manera óptima. Eso no es consuelo, pero sí es información técnica relevante para entender dónde está realmente el auto. Ahora hablemos de las actualizaciones, porque Cadillac no llegó a Canadá sin nada nuevo. Para Sergio Pérez y Cadillac se estrenan pequeñas actualizaciones, ajustes sobre el paquete que llegó en Miami, que deberían seguir en el punto del aumento de carga aerodinámica para seguir acercándolos a la zona media. GP Blog, pequeñas actualizaciones sobre el paquete de Miami. No una revolución técnica, ajustes. Y la pregunta que el equipo tenía que responder hoy en la P1 era exactamente si esos ajustes funcionaron en el Gilles Villeneuve de la manera que el túnel de viento predijo.
El director de la escudería, Graham Lowdon, confirmó que el desarrollo para esta quinta fecha de la temporada incluye nuevos conductos y tambores de freno delanteros, ajustes en el difusor, molduras, aletines y barras de torsión delanteras. Instagram 5 componentes. Todos apuntando al mismo problema que Checo identificó esta semana en el Media Day cuando dijo que el auto sufre bastante con el manejo. Los tambores de freno delanteros para mejorar la consistencia de la frenada a lo largo de toda la sesión, los ajustes en el difusor para aumentar la carga aerodinámica trasera y las barras de torsión delanteras para mejorar la respuesta del auto en la entrada de curva. ¿Funcionaron esas piezas hoy? La respuesta honesta es que no podemos saberlo con certeza después de una sesión tan fragmentada por las banderas rojas. Lo que sí podemos decir es que el auto llegó a 21 en la tabla en una sesión donde todos los equipos tuvieron condiciones difíciles para mostrar su verdadero ritmo. Y hay un dato de Miami que da contexto a por qué el equipo llegó con confianza a Canadá a pesar de ese número en la tabla, y Checo Pérez mencionó que en Miami se mostraron mejorías y que poco a poco se ha ido viendo el progreso real del auto. Ahora se trata de perfeccionar lo que tenemos y extraer el verdadero potencial en todos los elementos. Hubo claros destellos de progreso real y necesitamos juntarlo todo al mismo tiempo. Si podemos hacerlo, creo que estaremos más cerca del grupo de delante. Instagram destellos de progreso real. Juntar todo al mismo tiempo. Esas son las dos frases que definen dónde está Cadillac en este momento. El equipo tiene partes que funcionan bien. Tiene momentos donde el auto es genuinamente competitivo, pero todavía no logra que todas esas partes funcionen al mismo tiempo durante un fin de semana completo. Y en Canadá, con el circuito que más favorece el perfil de baja velocidad del Mach 26, la pregunta del fin de semana es exactamente esa. ¿Puede Cadillac juntar todo al mismo tiempo en la carrera del domingo? La P1 no respondió esa pregunta de manera satisfactoria, pero la P1 tampoco la cerró definitivamente. Ahora analicemos el circuito desde la perspectiva de dónde pierde y dónde gana tiempo Checo con este auto. Porque el Gilles Villeneuve no es homogéneo en su perfil técnico y hay zonas del circuito donde el Mach 26 puede ser genuinamente competitivo y zonas donde el déficit técnico del equipo todavía es visible. La zona de las dos rectas largas, la recta principal y la recta del pit lane, es donde el auto de Cadillac tiene su mayor ventaja relativa dentro del pelotón que está peleando con ellos. El motor General Motors en su configuración 2026 tiene suficiente potencia para no perder tiempo significativo en las rectas respecto a los equipos del midfield bajo. Y las actualizaciones de aerodinámica que llegaron a Canadá están diseñadas para reducir el arrastre en esas zonas. La zona de las chicanes del estadio y la horquilla del casino es donde las actualizaciones de frenos y barras de torsión deberían generar más beneficio. Las frenadas fuertes, la tracción en la salida de curva lenta, la estabilidad en la entrada de la chicane. Todo eso es exactamente lo que los nuevos tambores de freno y las barras de torsión están diseñados para mejorar. Si esas piezas funcionan como el equipo espera, Cadillac puede recortar tiempo en esas zonas respecto a Miami de manera significativa. La zona del muro de los campeones es la más delicada. La última chicane antes del pit lane tiene los muros a centímetros del asfalto y requiere que el piloto tenga absoluta confianza en cómo responde el auto en el límite. Con el problema de manejo que Checo identificó esta semana, esa confianza puede ser difícil de construir rápido en una sola sesión de práctica. Y sin esa confianza, el piloto tiene que ser conservador en esa chicane, lo que significa perder 2 o 3 décimas por vuelta específicamente en esa zona. Eso explica parcialmente el tiempo de hoy. No es solo que el auto sea lento en el Gilles Villeneuve. Es que en condiciones de sesión fragmentada, con banderas rojas, con piezas nuevas que todavía hay que entender en pista, con el problema de manejo que el equipo todavía está tratando de resolver, el piloto no puede llegar al límite del circuito con la confianza que necesita para poner el tiempo rápido. Y ahora miremos hacia adelante porque eso es lo que realmente importa esta tarde y este fin de semana. La clasificación Sprint arranca a las 5:30. Checo va con los datos de hoy, que son pocos y fragmentados, pero que existen. Va con las 4 piezas nuevas en el auto. Va con 12 años de historia en este circuito. Y va con algo que ningún tiempo de práctica puede medir. La experiencia de haber corrido en el Gilles Villeneuve en condiciones de lluvia, en condiciones de calor extremo, con distintos autos y distintos estilos de manejo durante más de una década. La clave para la jornada dominical pasará por la óptima gestión del desgaste de los neumáticos y por sortear de manera limpia los peligros del muro de los campeones. Instagram gestión de neumáticos y evitar el muro. Eso es exactamente lo que Checo hace mejor que casi cualquier piloto de la parrilla. No la vuelta rápida en clasificación, no el arranque explosivo. La gestión sostenida durante 63 vueltas y la precisión para mantenerse lejos de las barreras cuando el auto no responde exactamente como querés que responda. Y nosotros siempre vamos a estar del lado de Checo. Lo que el 21 de hoy no nos dice es que la carrera del domingo va a ser 21. Nos dice que en una sesión fragmentada por 3 banderas rojas, con piezas nuevas que el equipo todavía está calibrando, el auto terminó donde terminó en la tabla de clasificación de la práctica.
Eso no define lo que pasa cuando se apaguen las luces de salida el domingo a las 2 de la tarde. Lo que sí define lo que puede pasar el domingo es lo que dicen los números de Miami sobre Cadillac cuando todo funciona al mismo tiempo. El séptimo y noveno mejor pit stop del Gran Premio, a 2 centésimas de la Q2 en la Sprint Shootout. Un ritmo de carrera que le permitió a Checo remontar posiciones incluso desde el fondo de la parrilla. Ese Cadillac puede aparecer en Canadá. Y si aparece en el circuito que más le conviene al auto de los 11 que componen el calendario, el domingo puede ser una historia muy diferente al 21 de hoy. Debate final, 2 preguntas, 2 posiciones. Queremos tus respuestas en los comentarios. Primera pregunta. El 21 de Checo en la P1 de hoy es el reflejo real del nivel del Mach 26 en este momento de la temporada. O las 3 banderas rojas y la sesión fragmentada hacen que ese número no sea representativo del rendimiento real del auto. Posición 1. En la Fórmula 1 los tiempos de práctica son el primer indicador del nivel real del auto independientemente de las condiciones. Todos los equipos enfrentaron las mismas banderas rojas y los mismos problemas de secesión. Y los que tienen autos más competitivos terminaron más arriba en la tabla de todas formas. Cadillac terminando 21 refleja una brecha técnica real con el pelotón que las actualizaciones de Canadá todavía no cerraron completamente. Posición 2. Una sesión de práctica con 3 banderas rojas en un fin de semana sprint donde los equipos priorizan datos de degradación sobre tiempos rápidos no dice nada definitivo sobre el nivel del auto. Los mismos datos que Cadillac obtuvo hoy en condiciones difíciles son los que el equipo va a usar para configurar el auto para la clasificación de esta tarde. Y en una clasificación limpia sin interrupciones, el nivel real del Mach 26 puede ser considerablemente mejor que el 21 de la tabla de hoy. Segunda pregunta. Si Checo logra clasificar entre 15º y 18º en la Sprint Shootout de esta tarde con el Mach 26, eso es un resultado que justifica el optimismo que el equipo expresó antes del fin de semana. O Cadillac necesita algo más concreto que clasificar en el fondo del midfield para confirmar que el proyecto va en la dirección correcta. Posición 1. Para un equipo en su primera temporada en la Fórmula 1, clasificar consistentemente entre 15º y 18º en cada fin de semana es el tipo de resultado que demuestra que el proceso de desarrollo funciona y que la correlación entre el túnel de viento y la pista es real. El progreso en la Fórmula 1 se mide en pequeños pasos sostenidos y no en grandes saltos, y Cadillac en 15º en Canadá es un paso en la dirección correcta. Posición 2. Cadillac necesita entrar en la zona de puntos para justificar el optimismo del equipo y de Checo esta semana. Un 15º o 18º confirma que el auto mejoró respecto al inicio de la temporada, pero sigue siendo el segundo equipo más lento de la parrilla junto a Aston Martin, y eso no es suficiente para hablar de progreso real. Déjanos tus respuestas. 21 en la P1. En un Gilles Villeneuve con 3 banderas rojas, con una marmota que destruyó el ritmo de la sesión, con piezas nuevas que el equipo todavía estaba calibrando. Ese es el contexto del número que ningún titular te va a dar. La clasificación sprint empieza a las 5:30. Y ahí los números van a ser más limpios, más representativos y más relevantes para entender dónde está realmente Checo con Cadillac en este circuito. Nosotros siempre vamos a estar del lado de Checo. Y lo que creemos esta tarde es que el 21 de la mañana no define el fin de semana. Solo lo empieza. Suscríbete y activa la campana. En 2 horas arranca la clasificación sprint y estamos acá con todo en tiempo real. No te lo pierdas.